Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre unos tests muy especiales. En especial son unos tests que me sorprendieron. Les voy a contar un poquitín de la historia. Estos son unos tests blancos de Indonesia. Indonesia no es un país o una región productora popular, sin embargo se encuentra entre los 10 mayores productores a nivel global de té. Entonces, comúnmente se dedican a la producción de tés de mucho volumen, CTCs, brokens, tés que se utilizan para hacer embotellados, para hacer mezclas. Son tés de un nivel no tan alto, pero muchísimo volumen. Sin embargo, en 2021 estuve recibiendo mensajes de una persona y me decía, ¿sabes qué? Quiero mostrarte estos tés, quiero mostrarte este té, a dónde te los mando, etcétera. Mucho. Y yo decía, no, ya no quiero tés, ahorita tengo que enfocarme. Sin embargo, de repente me manda un video y me dice, mira, esto es lo que hacemos. Y digo, órale, eso se ve muy interesante por el producto final. Entonces acepto y le digo, ¿sabes qué? Ok, vamos a recibir unas muestras, lo probamos y ya te digo qué es lo que prosigue. Entonces me envía muestras, las recibe en Ciudad de México una dependencia de la embajada que es el ITPC, y personalmente me trae las muestras a Pachuca y yo digo, ok, esto va en serio. Entonces reviso las muestras y en cuanto abrí la bolsa dije, no, esto es algo especial y es algo que necesitamos traer a México y tenerlo en Sinensis, ¿no? Estamos hablando de tés blancos. Esos tés blancos que ellos producen, los producen en una región, se llama West Java, en la isla de mero abajo, en la más larga de Indonesia, donde se encuentra Yakarta, más o menos a la mitad. Allí se encuentra una dependencia de gobierno que se encarga del desarrollo de nuevos productos, de investigación, de tecnologías, investigación de clones, etcétera, ¿no? Entonces ese es el PTPK-8 y ellos producen totalmente artesanal este tipo de test. Estamos hablando de test blancos que los podemos ver, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque ellos hacen todo el proceso manual, tanto de la recolección y la producción del té, de una manera muy al estilo antiguo, donde utilizan los rayos del sol para el secado, donde utilizan muy poco la tecnología para la producción de este proceso. En este caso estamos presentando dos tés. De este lado tenemos el Silver Needles o agujas plateadas, como también se le conoce, en el cual no vamos a encontrar absolutamente nada de hoja, nada del brote abierto. Y de este lado tenemos el Libby o Leafy, como también se le puede conocer, o como que ya se está haciendo hoja. También podría decirse que es un estilo de Silver Needles, porque en realidad es el brote semi abierto. Podemos observar que cuenta con un lado del brote muy blanco, muy plateado, y del otro lado muy oscuro. Este lado oscuro en realidad es la clorofila, porque aquí en esta parte de la hoja ya está empezando a producir clorofila, ya se está empezando a abrir el brote, y al momento de recortarlo y secarlo, pues esa clorofila o esa parte de la hoja se oxida, pero del otro lado queda completamente cubierta todavía de tricomas. Ese tipo de tés blancos, por lo regular tienden a ser muy dulces, exageradamente dulces. Es lo más dulce que se puede existir de los tés, debido a ese aterciopelado que tiene, que son los tricomas. Ese aterciopelado lo desarrolla la planta en los brotes, que son muy tiernos, para evitar que fueran o que sean atacados por algún animal y que se los vaya a comer. Como son muy tiernos, son muy fáciles de masticar, vamos a llamarlo así. Entonces dicen, ¿sabes qué? Si no me protejo esos brotes, que para que se conviertan en hojas y me sirvan para absorber energía, entonces me los van a comer. Entonces voy a desarrollar algo para que se protejan, y en este caso pues son los tricomas, que sirven como tipo espinas para que cuando llegue un animal y quiera llegar al centro de la hoja o a la carne de la hoja, pues ahí se quede, no alcanza a morder. Otra de las cosas es que contiene la mayoría de los aceites esenciales de la planta, para que también se resbalen o para también ahuyentar a algunos animales.
Sin embargo, la planta no sabe que para nosotros eso es muy preciado y que para nosotros es muy atractivo porque es lo que más aroma dulce, más sabores dulces nos ofrece de la planta. Entonces, son unos tés de muy buena calidad, difícil de encontrar competidores, porque además otra de las cosas que podemos observar en el brote es que los cortes que ellos hicieron a comparación de otras regiones es que son totalmente al ras del inicio del brote. Entonces ellos no dejan, como en muchas ocasiones me ha tocado ver, que cortan el brote, supongamos que este es el brote, cortan el brote y le dejan todavía un pedazo de tallo muy largo para hacer que produzca mayor volumen, mayor peso, y al final es mitad brote y mitad tallito, y eso pues nos reduce el sabor, nos aumenta el volumen y el peso. Entonces puede ser bueno para el productor, pero no es tan bueno cuando lo ponemos en la taza, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a preparar o cómo lo vamos a extraer? Hay dos formas. Por lo regular, cuando encontramos en un libro cómo extraer un té blanco, les va a decir que es entre 70 y 75 grados por 4 minutos, etc. La verdad es que a mí, o en Sinensis también, lo que hacemos son extracciones un poquito diferentes para no quedarnos con la extracción en la taza, en la hoja. Tratamos de extraer todo desde la primera, o tratamos de extraer la mayor cantidad de aroma y de sabor desde las primeras. Entonces nosotros nos vamos un poquito más arriba en lo que es las temperaturas. Utilizamos temperaturas de 90 hasta 95, y a veces si andamos de buenas le ponemos hasta 100 grados, ¿no? Si nos deja la altura. Entonces no tengan miedo, es un té que no se va a amargar. Es un té que siempre va a responder de buena manera a temperaturas altas. En temperaturas bajas vamos a tender a necesitar un poquito más de tiempo en la extracción o mayor cantidad de hoja, ¿no? Bueno, en este caso voy a utilizar 2 jarritas de cristal para observar cómo es la danza de las hojas dentro de la jarrita. Vamos a utilizar otras 2 jarritas también de cristal para poder observar el color de la extracción. Y vamos a utilizar nuestras tacitas, una para aroma y otra para sabor, para poder apreciar o para poder evaluar las características de este té. Cantidad de hoja, no se limiten, pueden utilizar mucha hoja y no, como les decía, pues es un té que no va a amargarse. Entonces pueden ahora sí que estresarlo, ¿no? Nos podemos ir al límite. Oh. Es un té muy floral, afrutado también. Sabe, bueno, ahorita les voy a hablar del sabor, pero en aroma también podemos apreciar muy amielado. Es un té, a pesar de que es sutil, sí nos deja observar que tiene muy intensos los sabores y los aromas a miel. ¿Cómo recomiendo prepararlo? Vamos a vertir un poquito, que se mojen todas las hojas, y vamos a darle un poquito de movimiento para que se empiecen a hidratar y poder apreciar lo que es el baile y ver cómo van cayendo brote por brote al fondo de la tetera, ¿no? Aquí ya se alcanza a sentir el sabor. Aquí ya también alcanzamos a notar un poquito lo que son aromas vegetales, y más que nada esos aromas vegetales se van a sentir en la versión de Leafy o Libby. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya se desarrolló lo que es la hoja. Entonces, como resultado, este es Libby y este es Silver Needles. Como resultado nos vamos a ir dando cuenta que los colores van a ser distintos. Este no tiene nada de hoja. En esta versión solo son los puros brotes, y en esta versión ya contiene un poquito de lo que es la hoja. Entonces los aromas y los sabores van a diferenciarse, van a ser diferentes, pero
no van a ser negativos en ninguno de los dos casos. Vamos a dejarlo un poquito. Como les decía al inicio, el tiempo de extracción, la cantidad de hoja y la temperatura, nosotros podemos darle como un estándar, y muchas marcas les dan unos ciertos estándares, pero en realidad al final lo que más importa es cómo es que a ti te gusta. En otras ocasiones lo que podemos hacer es hacerlo en gaiwan, o podemos hacerlo en jarra, lo podemos hacer en algo un poquito más grande, o podemos hacerlo así reducido. Siempre en reducido la concentración de aroma y de sabor siempre va a ser más intenso. En este caso no voy a utilizar el típico filtro. ¿Por qué? Porque la tetera ya cuenta con un resorte que nos va a servir para filtrar y que no se nos venga ninguna hoja. Como podemos ver, aquí ya empiezan a bailar las hojitas, los brotes, y empiezan a caer al fondo de la tetera. Podríamos decir que en este momento ya está lista nuestra primera extracción y vamos a sacarla. De esa manera nos vamos a poder sacar más y más y más té, independientemente de que sea un poco de hoja, y le vamos a seguir sacando extracciones. Ahora, hay personas que les gusta beber de una por una y a la siguiente y a la siguiente. Sin embargo, hay veces que son muchas las personas que están en la mesa, entonces lo que hacemos es mezclar extracciones, pero en este caso vamos a ir de una por una. Lo dulce, el aroma. Hay personas que no les gusta el té blanco porque dicen que se queda corto en el tema de aroma y de sabor, porque les gustan a ellos los tés negros, les gustan los oolongs, les gustan tés más intensos. Sin embargo, en este caso, estas dos versiones los van a sorprender, porque son tés que independientemente de que sean blancos, son muy intensos en aroma y en sabor. Cuando olemos, cuando veamos al aroma de este té, nos vamos a dar cuenta que no nos engaña. Lo que olemos en seco, lo que vemos en la hoja, y al final en aroma, en la taza, pues nos deja muy dulce, muy floral y amielado, ¿no? Entonces es un té muy agradable, que tiene, pues la verdad es que tiene un cuidado y una edad muy joven. Es un té de este mismo año, entonces no ha perdido y ha estado bien cuidado. La verdad es que sí tenemos mucho cuidado con eso, para que no se nos vayan lo que son los aromas y que no se nos hagan unos tés viejos, ¿no? Por eso es que traemos versiones de tés especiales, pero tratamos de sacarlas en la misma temporada, el mismo año, para estar listos para la siguiente producción. Igual en este ya nos da aromas más vegetales, pero igual no nos engaña, es más intenso en color. Eso significa que va a ser más intenso también en sabor. Es más intenso, pero ya nos da los sabores dulces agregados a los aromas vegetales. Cuando hacemos comparaciones grupales, siempre es un 50 y 50. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta más el Silver Needles porque es más suavecito, más dulce, más aduraznado, y no me gusta tanto el Libby porque ya sabe más vegetal. Sin embargo, hay otro 50% que dice, no, es que a mí me gustó más este porque es más intenso, tiene más aroma, tiene más color, y el otro se me hace un poquito sutil, y entonces prefiero esta versión. Es cuestión de gustos. La verdad es que las dos versiones para nosotros son muy agradables. Bueno, espero y les haya gustado, espero les guste probarlo, les llame la atención igual que a nosotros, y disfruten junto con nosotros de estos maravillosos tés. Muchas gracias.